Bueno, bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente. Hoy vamos a explicar el gas en Ethereum. Vamos a hablar de qué es el gas, por qué es tan importante, cómo se calcula y una pequeña demostración. Bueno, comencemos con qué es el gas. El gas es una unidad de medida que representa el costo de las transacciones en la red de Ethereum. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos ver al gas como si fuera una tarifa que tenemos que pagar para que se realicen las transacciones en Ethereum correctamente. Digo Ethereum como puede ser Polygon, como puede ser Phantom, Avalanche y y cualquier otra red que sea compatible con la EVM, con la Ethereum Virtual Machine. Nosotros podemos pensar al gas como si fuera la gasolina que necesita un auto, un vehículo, para moverse. Un vehículo sin gas no se mueve. Lo mismo sucede que con las transacciones en Ethereum. Las transacciones en Ethereum, si no tienen un gas agregado, los mineros no van a poder tomar esas transacciones para poder minarlas y agregarlas a la red y no se van a agregar. Nosotros tenemos que saber que el gas se mide en Wei, que es una denominación de Ethereum y que tenemos que saber que un Wei equivale a 0,801 Ether. Bueno, ¿por qué es tan importante el gas? El gas es importante por tres factores. Número 1. Eficiencia y priorización. El gas determina qué transacciones se procesan primero y qué tan rápido se confirman. Nosotros, al agregar el gas, podemos configurar para que el gas tenga un monto bajo, mediano o alto. Mientras más gas nosotros agreguemos a la transacción, más rápido se va a procesar esa transacción y vamos a tener más prioridad sobre otras transacciones. Otro punto importante es que evita ataques de spam. El gas evita que la red sea inundada con transacciones no deseadas o maliciosas. Supongamos que alguien quiere hacer un ataque y para poder hacerlo tiene que enviar múltiples transacciones a la red. ¿Lo va a poder hacer? Sí, lo va a poder hacer, pero le va a costar dinero, porque va a tener que pagar para que esas transacciones se agreguen a la red. Entonces, no es que evita al 100%, pero reduce muchísimo los ataques de spam. Por último, tenemos regula el uso de recursos. El gas limita la cantidad de recursos computacionales que puede consumir una transacción o un contrato inteligente. Esto ayuda a evitar que contratos mal diseñados o malintencionados consuman recursos excesivos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un smart contract, estamos trabajando sobre un smart contract y tenemos una función, nosotros podemos analizar cuánto gas consume esa función y determinar que solamente se utilice cierta cantidad de gas cuando se ejecuta esa función. Entonces, eso evita que se siga ejecutando otras funciones que nosotros no queremos. Y eso es algo muy bueno, es una muy buena medida de seguridad para evitar que sucedan cosas que nosotros no queremos, como por ejemplo que a través de un fallback, de la función fallback, se vuelva a llamar y se vuelva a ejecutar nuevamente el smart contract o se llame a otras funciones. Entonces se puede definir un monto de gas para evitar que se siga ejecutando otras cosas que no queremos. Bueno, ¿cómo se calcula el gas? El gas se calcula en base a tres factores: complejidad de la operación, carga de la red y prioridad del usuario. Complejidad de la operación. ¿Qué tan compleja es la operación que vamos a realizar? Determina qué cantidad de gas vamos a gastar. Por ejemplo, si nosotros vamos con el ejemplo de la función en Solidity. Si tenemos una función que es mucho más compleja que otra, tiene más líneas de código, actualiza más variables de estado y demás, esa función va a costar mucho gas que otra que solamente haga pequeñas cosas. Carga de la red. Esto quiere decir que mientras más transacciones hayan en la red, mientras más personas se estén moviendo o enviando transacciones en la red,
más va a ser el costo del gas. La cantidad de gas que una operación va a utilizar, por ejemplo una función en Solidity, va a ser siempre la misma. Pero el costo del gas va a ser distinto, porque más gente va a estar queriendo enviar transacciones y eso va a aumentar los precios. Bueno, y la prioridad del usuario. El usuario puede determinar cuánto gas puede enviar. En base a eso se determina si envía poco, mediano o mucho gas para ejecutar una transacción. Bueno, para calcular el gas total tenemos que hacer la siguiente cuenta. Gas cost por gas price más priority fee. El gas cost es la cantidad de unidades de gas que una operación específica requiere para ejecutarse en la red de Ethereum. Por ejemplo, un smart contract, una función específica, requiere cierta cantidad de gas. Por ejemplo, 21.000 Whey. Entonces, eso va a ser siempre fijo porque esa función siempre va a requerir 21.000. En cambio, el gas price indica la cantidad de Ether que se paga por cada unidad de gas. Este precio puede fluctuar en función de la congestión de la red y la prioridad de la transacción. Mientras más congestionada esté la red, y si yo le agrego más prioridad, el gas price va a ser más alto. Pero quiero dejar en claro que el gas cost siempre va a ser el mismo. Y después tenemos un priority fee que en la introducción de la EAP 1559 se añadió el concepto de priority fee. Esta tarifa adicional, una especie de propina para los mineros, garantiza prioridad en la ejecución de la transacción. EAP, si no saben qué significa, es Ethereum Improvement Plan, un plan para mejorar la red de Ethereum. Bien, ahora vamos a pasar a la demostración. Bueno, antes de pasar a la demostración, estoy acá en la página de etherscan.io/gastracker. Fíjense que esto se actualiza cada 15 segundos y lo que va haciendo es marcarme el precio del gas y me dice, por ejemplo, en lo que es low tenemos un costo de 4 Whey y que son aproximadamente 0,21 centavos de dólar y tarda aproximadamente 10 minutos en enviarse esta transacción. En cambio, si pagamos 7 Whey, vamos a tardar 3 minutos y nos va a costar 0,28 centavos. La diferencia acá es mínima. Y estos son los distintos montos que podemos enviar y en base a la cantidad de gas que enviemos, va a tardar más o va a tardar menos. Vamos a tener más prioridad o vamos a tener menos prioridad. Bueno, y ahora le voy a mostrar un proyecto en el cual yo estuve trabajando que no tiene importancia el contexto, pero lo que les quiero mostrar acá es que podemos definir en esta variable que se llama Initial Gas Limit la cantidad de límite de gas que queremos asignar a una transacción. En este caso le asignamos 90.000. Entonces nosotros le pasamos como dato el Initial Gas Limit a la variable Gas Limit. La pasamos dentro de lo que es la transacción raw. Y esta transacción la firmamos, ¿cierto? Con una private key. Pero lo que les quiero mostrar acá, antes de que se envíe toda esta transacción, nosotros podemos definir un límite de gas para que cuando se manda esa transacción solamente se utilice 90.000 de gas. Esta es la manera en la cual nosotros podemos limitar la cantidad de gas que enviamos, por ejemplo, en un proyecto. Y esto nos evita de que otras funciones se sigan ejecutando, que solamente se ejecute cierta función. Nosotros, para poder enviar un límite de gas, primero tenemos que saber aproximadamente cuánto gas esa función consume. No es un número al azar. Entonces, una vez que sepamos cuánto aproximadamente consume una función, ahí podemos definir el límite de gas para que no ejecute cosas que no queremos que se ejecuten. Y para que sea más seguro el ambiente de poder enviar transacciones y que solamente se ejecute lo que nosotros queremos que se ejecute. Así que bueno, eso fue la explicación, la demostración. Espero que se haya entendido todo. Si el video les gustó, por favor dejen un me gusta y suscríbanse. Y nos vemos en los próximos videos. Chao, chao.